Paula Andrea Barato Gómez es una médica veterinaria y patóloga colombiana nacida en Bogotá, graduada de la Universidad Nacional de Colombia, que también cuenta con un doctorado en biotecnología y una especialización en acuicultura realizada en la Universidad de los Llanos. Empezó su trabajo como científica formando parte del equipo del científico Manuel Elkin Patarroyo en una estación de primates ubicada en el Amazonas. Ella en varias entrevistas ha contado que esta experiencia la ayudó a expandir su conocimiento, ya que tenía contacto con diferentes colegas que se especializaban pues en otras áreas. Hablando un poco más acerca de su trayectoria, pues como ya mencioné, estudió medicina veterinaria y patología en la Universidad Nacional, realizó un doctorado en biotecnología, una especialización en acuicultura en la Universidad de los Llanos, se ganó una beca para estudiar en Japón enfermedades zoonóticas transmitidas por peces. Esto lo hizo durante su especialización. Ha creado 2 empresas y durante la pandemia participó en el Consejo Nacional de Zoonosis. También fue una invitada especial por la FAO para formar parte de un grupo selecto de profesionales científicos que busca mitigar la transmisión del Streptococcus, que es una enfermedad zoonótica transmitida por peces. En cuanto a su auge, aunque Paola no es una filósofa antigua, podríamos decir que ella busca explicar todos sus estudios mediante la ciencia y la tecnología con la finalidad de aportar y mejorar la salud pública. Haciendo un breve resumen de los aportes de Paula a la ciencia, tenemos que pues ha participado en diferentes grupos de investigación sobre el Streptococcus. Durante su carrera creó 2 empresas científicas que son CorpoVet y MolecularVet. CorpoVet es una empresa de base científica y tecnológica que tiene 2 propósitos. El primero es la investigación aplicada y el segundo es la educación continua. Paola, durante sus investigaciones y estudios, encontró un tratamiento para mitigar la transmisión del Streptococcus. Esto ya fue patentado y está siendo probado en diferentes países. También ha contribuido a políticas de salud pública, ya que, como mencioné anteriormente, ha participado en diferentes congresos y también fue llamada por la FAO para ser parte pues, de un grupo de científicos que lo que busca es mitigar enfermedades zoonóticas que pues afectan a la salud pública. También forma parte de la red de mujeres científicas de Colombia. Tiene que ver con que durante mi doctorado descubrimos una vía en la que la bacteria que estudiamos, que es el Streptococcus agalactiae, infecta, en este caso el modelo que era la tilapia. La estreptococcus es la enfermedad bacteriana más importante de la industria en el mundo y usualmente se utilizan o vacunas o antibióticos para controlarlo, pero a pesar de esto, pues no es posible un control total y todavía sigue siendo, y por la evolución de la bacteria continúa siendo un problema gravísimo en el ámbito mundial. Empezamos a mirar in vitro si al poner el intestino, un cultivo, un explante de intestino, si al ponerle ese azúcar en la superficie, la bacteria efectivamente se adhería o no se adhería al intestino. Y pues fue el segundo hallazgo importante de mi tesis, y es que efectivamente al poner el azúcar y unas proteínas que se unen a azúcares específicos como ese, inhibimos la adherencia de la bacteria. Entonces eso era muy importante porque significaba que podíamos hacer uso de esos azúcares y esa lectina para evitar que la bacteria se adhiriera, y si la bacteria no se adhiere no entra, y si no entra no causa enfermedad. Y luego cuando entonces ya probamos que efectivamente in vitro el azúcar inhibía la adherencia, pues claramente esto ya era un hallazgo que no era un hallazgo científico, sino que ameritaba una patente porque era un nuevo uso o un uso a un azúcar, a una lectina, para evitar una enfermedad.
Bueno, ya listo esto, comprobado que efectivamente in vivo inhibía la herencia, que ya teníamos patente, entonces el siguiente paso es que eso se nos vuelva un producto comercial. Así que ahí tendría un impacto directo en reducir, digamos, la capacidad de la bacteria en mutar y generar nuevos genotipos, y en que también reduzcamos el uso de antibióticos, lo cual tiene un impacto tanto en salud animal como en salud humana para evitar resistencia antibiótica. La tilapia hace parte de la dieta básica de muchas poblaciones de países en desarrollo en el mundo. Entonces también tener una estrategia que no requiera preparaciones adicionales, antibióticos, sino que ya venga en la dieta, también de alguna forma ayuda a garantizar que las personas puedan producir pues una tilapia sana para su consumo. Juan Carlos Carrascal Velázquez es un reconocido médico veterinario oriundo del departamento de Córdoba. Actualmente no aparece una fecha pública de su año de nacimiento. Es reconocido por su trabajo de bienestar animal y conservación de fauna silvestre. Además de eso, cuenta con 25 años de experiencia en este campo. Tiene un enfoque de One Health. Ha recibido diversos premios internacionales y ha sido representación de Colombia como el mejor médico veterinario. En cuanto a los presocráticos y al médico veterinario Juan Carlos Carrascal Velázquez, hay cierta diferencia debido a que el ARG es totalmente diferente, puesto que lo podría interpretar como su profesión y su vocación al bienestar animal y la etología. Además de eso, eh, en la interconexión que tiene con One Health, que es una sola salud, que incluye salud humana, salud animal y medio ambiente. Entonces, Juan Carrascal dice que la salud la ve como un todo interconectado, donde el respeto y el cuidado por los animales y el medio ambiente son esenciales para la salud global de los ecosistemas. A continuación les voy a presentar un fragmento de un video sobre un proyecto de, de aportes que ha tenido Juan Carlos Carrascal Velázquez. La Asociación Mundial de Medicina Veterinaria premió al docente de la Universidad de Córdoba, Juan Carlos Carrascal Velázquez, y lo reconoció como uno de los mejores en ese campo. His name is Juan C. Carrascal, and this is his work in Colombia. El profesor, adscrito a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, recibió el Premio de Bienestar Animal 2022 en ceremonia celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. La citada distinción la obtuvo el docente en el Congreso de la Asociación Mundial de Veterinarios, que lo acredita como uno de los mejores médicos en su escala mundial. Las actividades que realiza el doctor Juan Carlos en su red de One Health Colombia fueron presentadas como un proyecto de bienestar animal, no solo enfocado a los animales, sino también a todos los actores que se involucran en el programa de One Health, tanto humano como veterinario como medio ambiente. Y esto lo hizo destacar frente a otros postulantes para poder ganar el premio. Carrascal dijo que para él este reconocimiento es importante porque permitirá que más de sus colegas veterinarios se interesen en trabajar por el bienestar de los animales. Este premio lo reciben 6 veterinarios, uno por cada continente, o sea, lo recibe un estudiante, el estudiante del año, lo recibe una escuela de veterinaria y lo recibe un enfermero o auxiliar de la medicina veterinaria. En este caso, yo represento a Latinoamérica en el reconocimiento de este premio. El profesor Juan Carlos Carrascal Velázquez es doctor en medicina veterinaria, especialista en bienestar animal y etología, y ha representado a la Universidad de Córdoba y a Colombia en diferentes congresos internacionales. Luego de haber visto el video nos podremos dar cuenta que el médico veterinario cordobés es de gran importancia en este gremio. Además de eso ha contribuido en aportes como el proyecto de Salva una Icotea, que es una especie en peligro de extinción, más exactamente es una tortuga, un reptil, que se encuentra ubicada en el Caribe colombiano. Esta es atentada debido a la caza y el tráfico. Además de eso,
en un artículo que planteó el docente, menciona que las épocas donde más se ve afectada la tortuga icotea es en la época de Semana Santa, por, por el consumo excesivo de esta y también por el tráfico ilegal. Además de eso, menciona que esta especie se encuentra más que todo en la zona del Caribe, eh, y es por eso que está buscando de que se pueda rescatar esta especie del tráfico y la caza. Además de eso, el médico veterinario recibió el galardón en el marco de versión número 37 del Congreso Mundial de Veterinarios, reconocimiento que lo acredita como uno de los mejores veterinarios del mundo. Además de eso, recibió el Premio de Bienestar Animal en el año 2022 por la Asociación Mundial Veterinaria en una ceremonia celebrada en Emiratos Árabes. A continuación les voy a presentar un fragmento del proyecto de Sagona Icotea. Pueden padecer de una ovoperitonitis, llevándola hasta la muerte. Y en este sentido, lo más triste es que así las comercializan y así muchas personas las consumen en la época de Semana Santa. Nuestros cazadores se han ingeniado la manera de poderlas comercializar sin necesidad que el comprador vea que murieron. Entonces las venden en canal, las presas o las partes de ella. Entonces es una situación bien compleja. Más noticias se encuentra uno, este es el día a día en la época de Semana Santa, ese Vía Crucis, que no solo las icoteas sufren, sino también las iguanas. Y nosotros tuvimos la oportunidad en el año 2007 y 2008 de liderar unos proyectos de trabajo comunitario en la búsqueda de conocer esa percepción que los cazadores tienen, porque también no era echarle culpa o siempre llamarlo como los malos del paseo. Por supuesto, esto obedece a un descuido de los mismos entes gubernamentales, de las faltas de oportunidades que los cazadores tienen en sus lugares y que recurren aprovechando que la caza artesanal o la caza por subsistencia en nuestro país sigue aprobada para el cazador que depende de ella. Pero lastimosamente muchos de nuestros cazadores hacen parte de esa cadena del tráfico, porque son los que extraen los animales y lo venden a un costo menor, y en la cadena de tráfico ese valor se va cotizando hasta ir a un valor muy elevado. Uno puede hablar de que hay coteas que en la naturaleza el cazador la vende a 50 o a 20 centavos de dólar, y ya en el mercado mayor en las ciudades, una icotea en época de Semana Santa puede estar en torno de 20, de 40 dólares. El mejor postor quiere pagar para poder tener acceso a este alimento. Y en el año, pues como les decía, en el año 2008 hicimos una campaña que llamamos Unidos Todos por la Conservación de la Icotea. Y eso lo hicimos en 16 localidades o en 16 municipios del departamento de Córdoba. ¿Por qué cambiamos esa metodología? Porque como ustedes pueden ver, en la primera la habíamos titulado una campaña en contra del consumo y la sobreexplotación de icoteas en época de Semana Santa. Y por supuesto, fue un título muy agresivo. Las personas sintieron temor, sintieron miedo, nos vieron como si fuéramos las autoridades ambientales o policiales que íbamos entonces a hacer decomisos, y realmente, aunque pudimos o tuvimos la oportunidad de obtener resultados importantes, cambiamos la percepción, cambiando el título y entonces haciendo un trabajo más de conservación, más de participación, más de invitarlos para que ellos se involucraran y por supuesto contaran la historia. Entonces salieron cosas muy positivas de estos dos
grandes proyectos que por supuesto al final nos llevó a formular un gran proyecto, porque nosotros tuvimos la oportunidad de conocer cuál era el origen de esas personas encuestadas, dónde vivían, la edad de los encuestados, por supuesto el género, participaron más mujeres que hombres, también el nivel de escolaridad, por supuesto la mayoría habían cruzado el nivel de secundaria. También encontramos que la mayoría habían comprado alguna vez Icotea. Les preguntamos que dónde las adquirían. La mayoría dijo que la adquirían ya sea de los vecinos o de los amigos, otros que la conseguían en la carretera o en las plazas de mercado, otros pues que se las traían a domicilio, en fin. También les preguntamos que si cuánto ellos estarían dispuestos o cuánto han pagado. Habían personas que pagaban sumas muy pequeñas, otros pagaban grandes sumas, todo era dependiendo a la época, que hasta cuánto estarían dispuestos a pagar. Había personas que estaban dispuestos a pagar lo que fuera para poder tener acceso a este alimento. Les preguntamos que se habían consumido alguna vez, pues aquí muchas veces por pena o por temor de decir que habían consumido, encontramos que hubo un mínimo porcentaje, pero realmente yo creo que aquí es inverso este porcentaje. Realmente es una cultura de comer Icotea en esta región. Le preguntábamos qué parte preferían comer. La mayoría decía que les gustaba comer las patas delanteras y las patas traseras. Otros comían la cabeza, el cuello, los huevos, los órganos internos, etcétera. También les preguntamos que qué hacían una vez preparaban los animales para su consumo con esos desechos. Algunos utilizaban el caparazón para artesanías, otros cogían las vísceras y se las daban como alimento a otros animales como los perros o como los gatos. También algunos utilizaban el caparazón para abono. El estómago lo utilizaban para cuajada, para hacer quesos, ¿ya? Y otros pues no lo usaban, simplemente lo eliminaban al medio natural y nadie le daba ningún uso. Entonces fueron datos muy interesantes de conocer esa percepción en estas familias. Y por supuesto también la pregunta de por qué no las consumían. Aquellos que decían que no las consumían, algunos decían que por asco, o por conservación, o porque no les gustaba, o porque les daba lástima matarlas, o porque eran muy caras, o porque en su familia no tenían la costumbre de comerlas, o porque la religión se lo prohibía, o por simplemente miedo a que los policías lo metieran a la cárcel. Entonces, hay una variedad de respuestas y que son muy interesantes para entender esa percepción y ese comportamiento social en estas comunidades. También le preguntamos que cuál consideraban ellos que es la principal problemática de la Icotea, y algunos decían el cambio climático, otros decían que había mucha cacería, la contaminación ambiental, los problemas con la ganadería no sostenible, lo mismo que la agricultura, que había aumento de depredadores naturales. También decían que los niveles altos o bajos de los ríos o ciénagas, o sea, la sequía, inundación también afectaba ese ciclo de vida de los animales, y que algunos sí decían que ellos consideraban que no había ningún problema. Esos animales no tenían nada y estaban felices. Entonces, muy interesante todo esto que encontramos. También le preguntamos qué solución podía tener a ese consumo de Icotea. Pues algunos decían que había que tener más control policial, prohibir la ganadería en las zonas próximas a las ciénagas y los ríos, educar a los niños para que no las consuman, reproducirlas en cautiverio, no comerlas nunca más o cazarlas de una forma controlada. Entonces, datos interesantísimos. Le preguntamos si ellos consideraban que la Icotea al consumirla ocasionaba o era causante de alguna enfermedad. Algunos decían que sí, que podían transmitir parásitos, podía ocasionar fiebre, diarrea, todas las anteriores, porque simplemente no afectaba para nada la salud, que simplemente cuando estas animales eran preparadas, la candela o el fuego
mataba cualquier parásito. Entonces, y otros decían que no sabían si realmente podían transmitir alguna enfermedad. Algunos pues consideraron muy importante las cicoteas. Otros también se les preguntó que sí, qué pasaría si las ciénagas se secaban. Y por supuesto coincidieron muchos en decir que los animales podían extinguirse en esos ecosistemas, que no podría haber más peces para pescar, que entonces iba a dar paso a más ganadería, a más agricultura. Entonces, vean ustedes cómo fuimos recogiendo esas percepciones y por supuesto al final entonces hicimos a partir de todas esas respuestas que más de alrededor de 1.600 personas participaron, la mayoría jóvenes, adultos y ancianos, y pudimos concluir que los problemas que fueron identificados por las comunidades era la destrucción del hábitat, el consumo indiscriminado en época de Semana Santa, que es época de postura de huevos, el tráfico ilegal, la contaminación de las ciénagas por metales pesados, el secamiento de las ciénagas, la pesca y la caza sin control y el desconocimiento en aspectos sanitarios y en los aportes nutricionales que estos animales pueden traer a las comunidades, la falta de bienestar animal, porque no se respeta la forma como las capturan, cómo las transportan y mucho menos cómo las sacrifican. Entonces, eso nos fue llevando a proponer varias soluciones y fue donde desde el grupo de fauna silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y el grupo de biodiversidad comenzamos entonces a formular unos proyectos, ¿cierto?, para su ejecución. Y al final teníamos que socializarle todo lo que pudimos levantar de estos proyectos. Entonces, esto fue hacia 2018 y ya en el 2011 pudimos desarrollar el proyecto formulación e implementación de un plan de manejo en poblaciones dicoteas en condiciones in situ para promover la conservación. Voy a pasar rápidamente a partes de este. Durante la presentación les he venido comentando que el enfoque de Juan Carlos Carrascal es sobre One Health Colombia. Actualmente es coordinador de este proyecto, lo que permite es unificar el bienestar humano, animal y el de los ecosistemas con el fin de, basado en el campo médico veterinario, es que el comercio de animales salvajes disminuya con el fin de que la probabilidad de enfermedades zoonóticas se reduzca. Esto con el fin de mejorar la salud de las personas, mejorar los ecosistemas, porque en la caza de estos animales se ven afectados puesto que se les cambia su hábitat natural. Entonces, esto es un completo eje que nos ayuda a entender que todo está interconectado, así como lo menciona el médico veterinario. Y esto se logra si cada uno de estos componentes surge bien. Entonces, para esto es que él contribuye con este proyecto de enfoque. Les agradezco habernos escuchado.